una asociación civil de periodistas. Esto está más relacionado, o lo que quisimos exponer es la evolución de los medios de comunicación. Nosotros trajimos esta pequeña línea del tiempo desde las palomas mensajeras de EDC hasta las palomas actuales, lo que es Twitter, WhatsApp, todo eso. Bueno, yo inicio, a los niños les explicaba de cómo grabas un video actualmente. Muchos, pues con la cámara me dicen, así como de obvio. Y yo les decía, ¿qué les gustaría si les dijera que antes esto era como que grababas? Ya se los muestro, les digo, agárrenlo para que vean cómo pesa. Les explicaba que anteriormente existían unas más pesadas y todavía más grandotas, así que se las ponían y parecían el pipi, cargaban. Y esta es para tomar videos, si querían tomar una fotografía, ahí está que la tenemos de nuevo, se la ponían así, luego así para tomar las fotos. Y además ir caminando, metido el ojo ahí y no ves el piso. Hay alguien que está diciéndote camina y eso, ¿no? Eso era más adelante, yo les decía de que hay videos actuales donde se ve a los corredores así de las olimpiadas y eso, donde empieza la carrera y el que gana es el camarógrafo, porque empieza a correr más rápido que ellos. Yo usaba mucho los papelitos, tomé el atrevimiento de usarlo para un ejemplo. Le decía de que cómo ven este artículo, le decía que lo leyera un poquito y todo, muy bonito, y les explicaba que antes había una máquina de tortura que tenían los maestros, las máquinas de escribir. Les ponía el ejemplo de empezaron a hacer el trabajo, decía, el mismo folleto lo agarraban, y cuando estaban a punto de acabar aquí en referencias y se equivocaban, ¿qué pasaba? Hay que hacer todo lo rompían y empezaban desde cero, los niños nomás pelaban los ojos. Se les había puesto, se les había olvidado poner me pelaban los niños los ojos. También blanco. Me ponían los pelados los ojos desde el principio, sí, desde el principio. Al menos que tuvieras un maestro relajado y te decía, bueno, con corrector. O que fueras rico, que tuvieras unas máquinas de escribir eléctricas. Así todavía te las permitían. Ya les mostrábamos las cámaras, un poquito más nuevas, digitales, pero había unas de rollo. Yo les explicaba, les ponía de ejemplo las películas. Esas las oscuras donde ponían las máquinas de revelación, ya esas son las de rollo. Y les explicaba, ¿cuántas fotos toma su mamá de viaje? Oh, unas 1000, 2000, 3000, digo, antes nomás eran 37 fotos nomás, y no las podías ver, tenías que ir a Walmart, bueno, a mí me tocó Walmart, lee para que la revelaran, le digo, estaba en la foto y nomás veías al hermanito volteando hacia el otro lado. Ya les empezaba a explicar un poquito más, les explicaba cómo iba evolucionando, a los niños más chiquitos les explicaba las televisiones, cómo eran antes, que no había control remoto, blanco y negro, les decía las computadoras, en 1969 las computadoras, cómo eran así grandotas, les decía cuánta memoria tiene su teléfono, no, pues solo 130, 64 gigas, o antes había computadoras de nomás 1 giga. Y ocupabas unos cassettes. Bueno, no me tocaron mucho, pero los cassettes. Yo les explicaba que también me tocó el internet en 1994, de que estabas usando bien tranquilo, trabajando en la computadora y llegaba tu mamá y agarraba el teléfono y ya, se te iba el internet. Así. Hasta que terminara de hablar, pues ya cuando te podías seguir trabajando. Acércate, Yo también les enseñaba las cámaras de hoy. Esta es una cámara un poquito más moderna. Y yo hacía mucha referencia a lo que es el dron hoy en día para nosotros. Lo que es el dron hoy en día, pues cómo graba los partidos de fútbol, los conciertos, las marchas, todo eso. Las montañas, los precipicios, los paisajes. En ese caso yo le decía, Arcelia, ¿me vas a apoyar un poquito? No, yo les decía, le agarramos el chaleco y les decía a los niños, a ver, ¿quién me ayuda? Les poníamos el chaleco. Y bueno, Arcelia, te tocó para que estás cerca. Les ponía el chaleco a las niñas y ya les agarraba la cámara. Digo, antes así se grababan. Uno estaba así, tenía que recorrerse para un lado para el otro. Yo les ponía el ejemplo de los partidos de fútbol, de cómo creen que graban, cómo. Yo les decía a los niños, pues agarraba la cámara y iba el camarógrafo detrás de los futbolistas. O de regreso también. Les ponía el ejemplo de los corredores de las olimpiadas, donde el camarógrafo corre más rápido. Así es. Hacía una pequeña énfasis sobre todo de que los drones, todo esto, ayer tuvimos una pequeña grabadora digital también. Les hacía mucha referencia, un poquito más grande a los muchachos,
de cómo pusimos la línea del tiempo de la evolución, porque si nosotros no nos actualizamos el periodismo o los reporteros de hoy en día, quedamos descontinuados. Yo usé el ejemplo de Blockbuster. Hace unos años Blockbuster era una de las compañías más grandes en películas y todo eso. Existe una pequeña leyenda urbana, no sé si es cierto o no, pero me gustó, que el creador de Netflix fue con en ese entonces uno de los gerentes de Blockbuster a ofrecerles la idea de Netflix. El gerente de aquel entonces Blockbuster les dijo que no, que era una idea tonta, que eso nunca iba a funcionar. Si gusta, si le hace efecto el sol, nos pasamos a la sombrilla. Yo no hace tengo efecto, problema, él necesita la silla que ya le va a traer maestro. Sigue. Bueno, les decía, hace unos años una pequeña leyenda urbana habla de cómo el creador de Netflix fue con uno de los gerentes principales de Blockbuster a ofrecerle la idea de Netflix, todavía no existía. El gerente lo rechazó y dijo que esa era una idea tonta, que no iba a funcionar. Y lo que hoy tenemos hoy en día, lo que es Netflix, y pues Blockbuster ya está desaparecido. Entonces yo hacía el énfasis sobre los drones y el periodismo actual, de que nosotros, aunque somos nuestra idea principal es la palabra escrita, seguir escribiendo en los periódicos, poníamos los ejemplos de los periódicos que están aquí, tenemos que nosotros irnos actualizando e irnos formando con la tecnología de hoy en día. Por eso tenemos página de Facebook y eso, porque si no nos actualizamos o si no seguimos, las tendencias de hoy en día, vamos a desaparecer. Ya ninguno de nosotros va a ser visto. Y es más o menos la idea que tenemos. Oye, Sí. pues qué bien te documentaste, ¿eh? Una pregunta. Respecto a esta última conclusión, que si no nos documentamos, si no nos preparamos, vamos a desaparecer como periódicos o como periodistas. ¿Por qué se ha defendido el libro? ¿Perdón? ¿Por qué se ha defendido tanto el libro? Sobre el libro también hay muchas amenazas de que ya nadie va a leer libros, etcétera. Es lo que yo le comentaba, de que al final de cuentas nosotros somos unos periódicos escritos, tenemos una ley de opina vigente, los libros de hoy en día, pero aún así los escritores siguen sacando sus libros de manera digital, los puedes comprar en Amazon, en otros lados. Sí. Lo que me gusta de la organización, de que aunque somos el último bastión, usando la frase que usa mi compañero Zúñiga, el último bastión de la escritura, a final de cuentas nosotros tenemos que actualizarnos, lo mismo que pasa con los libros. Yo en lo personal prefiero 1000 veces comprar mi libro físico porque me gusta el olor de las hojas y eso, al digital, pero hay a veces me pasó con una saga de libros que hace unos años estaba leyendo, que ninguna editorial la sacó aquí en México, lo tuvo que comprar digital. Y es lo que pasa, o sea, al final de cuentas se sigue haciendo y se siguen leyendo, pero tienes que también cambiarlo. Por eso existe de los periódicos PDF y todo eso, porque hay muchos que lo siguen utilizando. Sí, yo me quiero ir a la biblioteca de Biblos, que fue quemada, en donde había escritos maravillosos, incluso... Es la biblioteca de Alejandría. Exactamente, de Alejandría. Yo dije Biblos porque Sí, claro. viene de allí, Biblos es la ciudad, y de ahí viene la palabra Ahí biblioteca. yo le entendí libros, dije, ay, ¿cuál se quemó? Biblos es la ciudad donde estaba esa biblioteca. Biblos. No, es que le entendí libros, dije, Ah. ¿cuál biblioteca se quemó de aquí? Y entonces biblioteca de esa Alejandría, biblioteca de que Biblos tenía fue millones y millones de volúmenes, y había papiros, escritos, planos, etc. Perdón, sí. obras valiosísimas, pergaminos Sí, sí, sí. antiquísimos, inclusive hasta escritos de Cleopatra. Sí, sí. Entonces, yo tengo la certeza de que lo escrito perdura más inclusive que lo digital. Las bibliotecas que tenemos nosotros con esos libros maravillosos son un tesoro más que lo digital. Bueno, la digital es cómodo, pero como dices tú, el tener un libro en las manos e irlo hojeando, subrayando, doblando la hojita, repasando nuevamente. A mí me encanta subrayar, hay quien no cree que no debe hacerse, pero a mí me encanta subrayar los libros. Y poder guardar ese libro y tomarlo nuevamente y hacerlo suyo, me parece una cosa preciosa. Yo creo que el libro o lo escrito no va a desaparecer. Precisamente todo lo digital está aprovechando lo que se escribe, ¿no? Entonces, hay pergaminos que han sido encontrados en cuevas
y tienen su valor por ser eso, ¿verdad? Y se pueden incluso estudiar y reestudiar una y otra vez, Sí, sí. ¿verdad? Porque tal vez la interpretación primera Ya al cabo ya terminó nos vamos a ir. para la sombrita porque los tenemos en el sol aquí Te felicito. castigándolos.